En 1950 se estrenó en México la película Los Olvidados del aclamado director Luis Buñuel. Es la historia del Jaibo, encarnado por el muy reconocido y premiado Roberto Cobo, y trata de la vida en las colonias marginales de la Ciudad de México. Un filme repudiado en su momento por las clases altas porque mostraba lo que no querían que se viera: el México de veras, el pobre, el marginado. Para mala fortuna de la alcurnia mexicana, la película fue reconocida como Memoria del Mundo por el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Medio siglo después, esas zonas marginadas terminaron absorbidas por la macrourbe. Se transformaron, se volvieron zonas comerciales y después de los terremotos del 85 iniciaron los planes y programas para repoblarlas y darles un nuevo impulso. Hoy las ciudades se enfrentan nuevas realidades, donde las colonias tradicionales y populares se han convertido en el centro de esto que llamamos la gentrificación, donde priva la anarquía sobre el espacio público y donde estar in ha dejado out a quienes son los nuevos marginados, los nuevos olvidados que retrató Luis Buñuel hace 55 años. Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Expedientes, donde vemos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte en esta pantalla. Hoy hablaremos de la gentrificación, de la gandalla del espacio público, de cómo grupos de poder, grupos económicos y hasta criminales han tomado el control de lo que se supone nos pertenece a todos y todas. No te vayas, comenzamos con el reportaje de la semana. Pero había una serie de varios vecinos que discutían y alegaban de que no se iba a dar el acceso al parque, porque el parque no estaba hecho para ese tipo de eventos. Esto sucedió en un parque público donde se realizaría una kermés para recaudar fondos para un colegio particular, pero habitantes de la colonia donde se ubica este parque impidieron que se llevara a cabo. A las 9 estaba citada yo para empezar con la vendimia. Entonces ese horario me había tocado a mí y llegamos y había muchísimos padres de familia, muchísimos niños esperando el acceso al parque. El 22 de febrero de 2022 se publicó la norma oficial 001 de la SEDATU, que busca regular la disposición y uso del espacio público pensados para cada ciudadano, pero que se vuelven botín de intereses. A través de distintas organizaciones comerciales, sindicatos, llámense como se llamen, les dan un uso y le dan una utilidad comercial para establecer locales, restaurantes, taquerías, negocios de toda índole, violentando la imagen pública, violentando inclusive el andar de los propios ciudadanos. Esta norma define tipos de espacios públicos según su uso y de acuerdo al nivel de autoridad que es responsable. La mayoría están bajo la responsabilidad de los ayuntamientos y alcaldías, que deben establecer reglamentos conforme a las leyes de desarrollo urbano que aprueben los congresos locales. Y son las mismas leyes las que establecen sanciones contra cualquier persona funcionaria pública que permita, solape, consienta e inclusive sea cómplice y copartícipe en el uso indebido e irregular de parques, jardines, banquetas, plazas y demás espacios que deben ser abiertos a la ciudadanía. Hay un órgano superior de fiscalización para el tema financiero, hay contralorías, hay hay fiscalía en contra de servidores públicos que hagan actos en contra de la ley. Tienes toda la razón, a quien violente la ley, a quien abuse de su autoridad o inclusive sea ignorante y tenga desconocimiento de sus obligaciones. Hay ejemplos de complicidad oficial como restaurantes en colonias como Condesa de Roma en Ciudad de México o la renta de banquetas para el comercio ambulante alrededor del Palacio Nacional, situación que se repite en cualquier ciudad del país. Mega Noticias, Andrés Solís. Y a pesar de que hay leyes, hay grupos de interés que aprovechan ciertos vacíos o ciertas complicidades para adueñarse de las calles, de parques, jardines y generan conflictos con la población ante la complacencia de las mismas autoridades. Tenemos que enfrentarnos no porque queramos, sino porque estamos haciendo nuestro trabajo con vecinos, con transeúntes, con otras formas de transporte, porque estamos parados en la calle, en la vía pública. Los padres alegaban que que tenían permiso, que tenían permiso para ir a celebrar la kermés esta. Y ellos decían que no, que ellos tenían derecho al parque porque ellos habían
sembrado los árboles. Estos testimonios son parte de la realidad que cada día se vive en el espacio público, en las calles, parques, jardines y plazas que se han convertido en botín para algunos o patrimonio exclusivo para otros. Desde comerciantes ambulantes y los famosos franeleros que controlan lugares de estacionamiento en las ciudades, hasta habitantes de colonias y fraccionamientos que se adueñan de los parques públicos y, en el peor de los casos, grupos criminales que, al amparo de alguna autoridad, establecen alianzas con organizaciones para apoderarse de lo que, de acuerdo con la ley, es espacio abierto para todos y todas. La pandemia por COVID-19 contribuyó a la transformación del espacio público. Las autoridades permitieron que establecimientos mercantiles y restaurantes pudieran utilizar las banquetas para ofrecer sus servicios y hacer las entregas para los servicios de reparto a domicilio a fin de reducir el riesgo de contagio. Sin embargo, a 3 años de levantarse la emergencia sanitaria, los restaurantes siguen teniendo mesas y hasta techados en las banquetas, además de estaciones de entrega, convirtiendo las calles en zonas donde el peatón pasó al último lugar de la preferencia. Hemos hablado, por ejemplo, en la Cámara de Diputados Federal sobre la necesidad que tenemos respecto a cómo ir construyendo y pacificando, por llamarlo así, la convivencia entre repartidores y la ciudadanía. Y el caso extremo es cuando grupos del crimen organizado se apropian del espacio público para ampliar sus redes de extorsión. Algunas organizaciones se han vinculado con grupos criminales y esto agudiza la peligrosidad para hacer estos operativos. De pronto viene la autoridad a hacer un operativo como antes se podía hacer de remoción de los locales y resulta que aparecen personajes con armas largas. Mega Noticias, Andrés Solís. Y las autoridades no solo son omisas en garantizar el correcto uso de los espacios públicos, a veces son las mismas autoridades las que imponen reglas para afectar los intereses de la población, de comerciantes, de personas que necesitan también trabajar en las calles. El 11 de octubre de 2019, la entonces presidenta municipal de Metepec, Estado de México, Gabriela Gamboa, anunció que donaría 1 hectárea de un parque público para construir un cuartel de la Guardia Nacional. Habitantes de diferentes colonias y organizaciones tomaron el parque La Pilita por 8 meses para impedir el ingreso de cualquier autoridad que pretendiera arrebatarles este espacio. A finales de abril de 2025, habitantes de Cajeme, Sonora, acusaron a una organización denominada Fundación Prócer de cobrar hasta 800 pesos para poder realizar eventos y fiestas en el parque público Los Pioneros, con el argumento de que estos recursos se destinarían para obras de mantenimiento del mismo parque, que es responsabilidad del ayuntamiento. Son parte de las acciones u omisiones que vuelven cómplice a la autoridad del uso indebido del espacio público, de los parques, de las plazas, de las banquetas. Hacer genera caos a veces, pero es peor dejar de hacer. El dejar de hacer lo único que contribuye es al desorden, es al crecimiento de esta anarquía, como tú lo acabas de decir, es que cada vez el ciudadano tenga que estar caminando por el arroyo vehicular o en medio carril porque ya están todas las vialidades saturadas. O cuando quieren cobrar, como en Ciudad de México, donde el gobierno pretende imponer un impuesto a aplicaciones de transporte, reparto y mensajería. Nos dice que va a ser un cobro del 2% por el aprovechamiento del espacio público a plataformas digitales. O sea, le quiere cobrar por utilizar las calles a las plataformas. O bien, las autoridades se asocian con las mafias que controlan las calles. Les es más fácil entregarle el área de comercio a uno de esos grupos que doblega para ellos no meterse en problemas. Se le entregan y de pronto comienzan a proliferar locales, changarritos por la vía pública, por la banqueta, ciclovía, y el alcalde o la alcaldesa ya no quiere problemas y soluciónenle con uno de los de su propia raza. Sin omitir otras formas de corrupción. Las autoridades han dado cajones de estacionamiento color azul y en ocasiones algunos oficiales, pues en búsqueda de, imaginamos, un sustento extra a su salario, mueven las motos de los compañeros y las dejan fuera del cajón para poderlos infraccionar. Mega Noticias, Andrés Solís. Y estas son realidades que vemos en muchos lugares del país. No es privativo de la Ciudad de México o de una ciudad grande, pero sí hay ciudades que por su mismo tamaño generan conflictos mucho más graves. Y justo para platicar un poquito de una realidad, como siempre lo hacemos aquí en Expedientes, vemos esta realidad desde otras entidades. Me voy a enlazar directamente hasta Guadalajara con mi compañero Israel Rangel, que nos tiene parte de esta realidad en la zona metropolitana de Guadalajara, la segunda más importante del país. Israel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido a Expedientes.
¿Qué tal, Andrés? Mucho gusto, gracias. Pues mira, es una realidad que está invadiendo a todo el país. Sabemos perfectamente que ya no hay una libertad en los espacios públicos, entre comillas, podría decirse, ya ni tan públicos, porque muchos de ellos ya se están privatizando, se están convirtiendo en zonas privilegiadas y en muchas ocasiones ya ni siquiera para que la gente pueda estar en ellos. Es una realidad que ocurre en Jalisco y que lo vemos sobre todo en las zonas céntricas, por ejemplo en el centro de Guadalajara, este lugar que todos los días es con muchísima movilidad de personas, hay una gran afluencia de personas, se está convirtiendo cada día más en un lugar que se va reservando para unos cuantos. Es una realidad que sin duda atañe y que está perjudicando también a muchas personas. Podemos hablar desde el entorno social, cuántas personas tienen que alejarse de ciertos lugares porque ya son privatizados o simplemente porque ya no se les permite estar en esos lugares por ende motivo. Lo que sí es que es una realidad que afecta. Vamos a ver la siguiente nota de mi compañero Héctor Escamilla. El área metropolitana de Guadalajara enfrenta una reducción constante de su espacio público. La inseguridad, la urbanización cerrada y el crecimiento del comercio informal son factores clave en este proceso, mientras las políticas públicas muestran avances limitados y fragmentados. Aunque los gobiernos locales impulsan proyectos de rescate de parques y plazas, estas acciones no frenan la tendencia hacia el aislamiento urbano y la ocupación irregular. Uno de los principales síntomas es el auge de los fraccionamientos con acceso restringido. Para 2018, la ciudad registró 2.973 urbanizaciones cerradas según datos oficiales. Zapopan lidera con 1.449 de estos conjuntos habitacionales, seguido por Guadalajara con 461. Este fenómeno refleja una reinterpretación del espacio colectivo, donde el acceso se restringe a unos cuantos y se refuerza el amurallamiento social. A la par ocurre la invasión progresiva de espacios públicos. Muchos terminan invadidos por el comercio informal. Un caso paradigmático es el Parque de la Revolución, ubicado en el centro de Guadalajara. El actual gobierno municipal de Guadalajara intentó recuperar el parque, pero enfrentó resistencia de parte de los comerciantes ambulantes que lo invadieron. La tolerancia prolongada por parte de las autoridades complicó estas acciones de desalojo y generó tensiones. Este conflicto expone la falta de política integral que articula diseño urbano, regulación efectiva e inclusión social. De acuerdo con el estudio del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, de 2024, los espacios mejor calificados fueron los mercados y plazas públicas. En contraste, las banquetas y los espacios para personas con discapacidad recibieron las peores calificaciones. Zapopan es el municipio con mejor evaluación, mientras que El Salto presenta mayores rezagos, especialmente en ciclovías y accesibilidad universal. Además, 7 de cada 10 personas en Jalisco cuentan con parques o jardines cerca, pero solo 3 de cada 10 los consideran seguros. La percepción de seguridad también influye. Quienes se sienten más inseguros califican peor los servicios públicos y los espacios colectivos. Los especialistas destacan de suma importancia la apropiación del espacio público que realizan los colectivos de la sociedad civil. Ejerciendo esa libertad y reconociendo abiertamente el valor del arte público, del arte callejero, fue que comenzaron a hacer este tipo de intervenciones en el espacio público, de apropiaciones. Básicamente se trata de apropiaciones del espacio público para denunciar, para hacer visible. El desafío en el área metropolitana no solo radica en embellecer los espacios públicos, sino construir políticas que los protejan y los devuelvan a su función social. Héctor Escamilla, Mega Noticias. Pues Andrés, como lo vemos en la nota, se trata también de un tema de embellecimiento, pero que también muchas veces provoca un aislamiento de la misma sociedad. Desgraciadamente pareciera que es un tema a veces de interés de unos cuantos, pero no dando prioridad a la población en general. Al interés público, que es lo más importante, y bueno, ya la zona metropolitana de Guadalajara, Israel, es la capital mundial de los cotos, ¿no? De estos fraccionamientos privados, y bueno, pues el tema de la recuperación de los espacios públicos fundamental para reducir los índices de criminalidad. Pero bueno, mi querido Israel, qué gusto haber platicado contigo, gracias por acompañarnos aquí en Expedientes, seguramente nos estaremos viendo en una siguiente emisión, te mando un gran abrazo. Gracias, Andrés, un abrazo. Y bueno, de Jalisco, vamos allá al ladito, a Guanajuato. Les invito a ver la siguiente pieza relacionada precisamente con el diseño y la planeación urbana que no siempre funciona.
El crecimiento de toda ciudad o pueblo requiere de contar con espacios donde se desarrollen actividades deportivas, sociales y de esparcimiento, así como culturales que sean de acceso para todos. Los conocemos como espacios públicos. Estos espacios deben de ser accesibles a todos los ciudadanos, sin restricciones de acceso o uso, a menos que conlleven una cuota de recuperación para los administradores. En el caso de la ciudad de León, su gobierno municipal administra todos estos lugares. Estos espacios deben estar destinados a satisfacer las necesidades urbanas colectivas. Claro que quisiéramos que hubiera más, la verdad, o sea, sí, y que hubiera más uso cultural del espacio. Por eso uno de los componentes, después de que sean seguros los parques, es que sean educadores y que tengan cultura. Entonces... Y es que debemos distinguir entre espacio público y espacio abierto. Los abiertos, como calles, ciclovías, lotes baldíos y avenidas, aunque son accesibles para toda la población, no apoyan activamente la integración y los objetivos de los espacios públicos. En León, de acuerdo al Instituto Municipal de Planeación, existen 632 espacios públicos en las 7 delegaciones de León: Cerro Gordo, Cuecillo, Del Carmen, Cerrito de Jerez, San Miguel, San Juan Bosco y Las Joyas, lugares donde existen parques deportivas, plazoletas y plazas. Lo que sí estamos buscando, y yo creo que eso es lo más eficiente, pues es que cada vez más tengamos espacios propios, porque siempre pues las rentas de estos espacios pues se llevan una parte importante presupuestal. La norma oficial mexicana NOM 001 SEDATU 2021, norma que aborda diversas áreas claves, que establece los criterios técnicos para el diseño, construcción, mantenimiento y seguridad de los espacios públicos en México, los estados y los municipios. Algo que nos han enseñado en todos lados, está en Europa y en todos, si no pones actividades de cosas para que la gente coma o compre un recuerdito o lo que sea, también no es suficiente, o sea, la gente va. Los principales espacios públicos en León son Parque Hidalgo, Parque Metropolitano, la Plaza Principal, Parque Explora, Plazas de la Ciudadanía, Deportiva Enrique Fernández Martínez, Mini Deportivas, entre muchos otros. Los espacios públicos desempeñan un papel fundamental en el tejido de las ciudades y comunidades, ya que contribuyen al bienestar social, que bien supervisados pueden incluso inhibir y bajar los índices delictivos en la ciudad. Así que la próxima vez que acuda a un espacio público, cuídelo, porque ese lugar es de todos. Para Mega Noticias, José Arrones. Y es que justamente la pérdida de los espacios públicos abren la puerta a la violencia y a los niveles de criminalidad. Se desarrollan actividades deportivas. Desde hace 4 años, la violencia impactó en la vida cotidiana de las y los colimenses. Aunado a esto, las autoridades dejaron de organizar actividades artísticas y culturales en espacios públicos como canchas o jardines, ubicados en colonias que ya registraban índices de violencia e inseguridad. Hasta el momento, se tiene el registro de solo 101 espacios en donde se implementan cursos y talleres para la convivencia comunitaria en colonias de los 10 municipios, por parte del programa estatal Semilleros de Transformación, atendiendo a 14,000 personas. Es decir, ni siquiera el 2% de la población colimense. Con participación de la comunidad, con esta estrategia profunda y duradera de prevención, estamos convencidas y convencidos que retomaremos la tranquilidad que las familias colimenses anhelamos. 5 de cada 10 colimenses de 18 años y más se sienten inseguros en parques o centros recreativos. Además, 7 de cada 10 evitan que niñas y niños salgan a las calles. Así lo detalla la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública del INEGI. Podemos pasar y están abandonadas muchas de ellas, cuando podrían ser rescatadas y para beneficiar el desarrollo en los barrios, para poder orientar a los muchachos hacia otro tipo de actividades. Para el rescate de espacios públicos, tanto gobiernos como ciudadanía tienen una participación fundamental. Porque muchas veces también cuando los espacios se logran, se recuperan, si no hay un adecuado cuidado, estos se van diluyendo, se van perdiendo y obviamente se convierten en espacios que no son sanos. La mayoría de estos espacios son utilizados para actividades delictivas por la falta de luminarias y mantenimiento, siendo un foco rojo para la ciudadanía, principalmente para niñas, niños y mujeres. Carla Solorio, Mega Noticias. Y los espacios públicos se supone que son eso, públicos, pero hay concesiones que afectan el acceso libre y además falta regular con leyes que tienen que ver mucho con el medio ambiente.
Aunque los espacios públicos y áreas verdes en Sinaloa son lugares idóneos para realizar diferentes actividades, no todas las personas tienen acceso fácil a ellos. Las concesiones, la insuficiencia de los mismos respecto al tamaño de la población, la subutilización y el deterioro de aquellos son una problemática que cobran relevancia. Como ejemplo tenemos el caso del Jardín Botánico de Culiacán, cuya concesión fue realizada por la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa en 1996. También se encuentra el Estadio de los Tomateros de Culiacán, quien fue concesionado a Juan Manuel Ley López por 25 años. En Mazatlán, el Estadio Teodoro Mariscal fue entregado a la empresa de espectáculos Costa del Pacífico, y en Los Mochis la concesión del Museo Trapiche está a cargo del Patronato de Impulsora de Cultura y de las Artes IAP. Precisamente para que se intervenga como autoridad en ellos y que no sea un grupo privado el que esté orientando a la gente a que haga rifas o eventos comerciales para que obtenga recursos para que los aplique en el mantenimiento de esos espacios públicos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se debe tener 9 metros cuadrados por persona en áreas verdes y espacios públicos, y en Culiacán, por ejemplo, se tienen solo 4 metros por habitante, dando una deficiencia de 600 hectáreas. Pues tenemos un déficit precisamente de 600 hectáreas de área verde que se necesita la ciudad de Culiacán para estar en condiciones como se recomiendan a nivel internacional. Retamosa López criticó que mediante concesiones o construcciones se esté cambiando el uso de suelo para eliminar los espacios públicos y áreas verdes, y así la población pierde acceso a estos. Se están haciendo negocios privados, lo cual pues va en detrimento de lo que comentábamos de la necesidad que los ciudadanos pues cuenten con esas áreas verdes para todo lo que mencionábamos de la recreación. Por otra parte, de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano de Culiacán, la principal problemática que encuentran en los espacios públicos son la falta de atención y recursos destinados al mantenimiento y conservación, la falta de participación ciudadana en la preservación de los mismos y la apropiación de los espacios públicos por grupos delictivos o antisociales. El programa informa que en su totalidad la ciudad cuenta con 1.372 espacios recreativos y deportivos, 1.116 son espacios de uso público y 256 ubicados en zonas privadas. Informó para Mega Noticias Mayra Nieblas. Bueno, ya vimos el fenómeno desde la perspectiva nacional, ya fuimos a Guadalajara, fuimos a Guanajuato, fuimos a Colima, venimos de Sinaloa, pero hay otras realidades en otros espacios, y en Veracruz, en Jalapa, según municipalistas, se requiere la colaboración entre autoridades y ciudadanía, mientras que en Jalapa pues, se enfrentan graves problemas relacionados con asentamientos irregulares y la ocupación de la vía pública donde no se aplica la ley o hay corrupción. De acuerdo con especialistas, durante el 2024 la invasión de espacios públicos en el estado de Veracruz ha crecido alrededor de un 40%. La ocupación ilegal de terrenos y vía pública no solo afecta a la movilidad urbana, sino también la seguridad, además del acceso a servicios básicos. En el caso de Jalapa, la situación es evidente, en donde incluso la dirección jurídica del ayuntamiento interpuso 9 denuncias por invasión de terrenos municipales desde 2016. También es por costo político, que si un grupo de personas viene y te invade una zona boscosa, una zona incluso protegida, pero son 100 familias o son 100 personas o 50 o 200, el propio gobierno no aplica ahí la ley. Además, se estima que más de 70,000 familias viven en asentamientos irregulares, lo que evita el acceso a servicios como agua potable y electricidad, pavimentación, entre otros beneficios. Un caso es la invasión por la misma autoridad de seguridad de un campo deportivo en la zona de La Lagunilla, en Jalapa, en donde los pobladores se han quejado de que ahora no pueden usar el lugar público porque es solo exclusivo para policías. Y la verdad es que necesitamos que los niños vengan a un espacio para los niños que vengan a jugar. Somos muchos padres de familia que queremos que se abra el campo. Especialistas indican que estas irrupciones no se limitan solo a terrenos, las vías públicas también se ven afectadas. En Jalapa, operativos municipales han retirado objetos como macetas, sillas y estructuras colocadas por comerciantes para ocupar banquetas y calles, obstaculizando el libre tránsito. Pese a ello, la presencia de vendedores ambulantes en zonas peatonales persiste, generando riesgos y complicaciones en la movilidad urbana.
el problema del ambulantaje de 30 años para acá se empezó a intensificar bastante y vemos que imagen urbana y dañando la vida de la ciudad. Resultado, obviamente, de crisis económicas. A ello se le suma el abandono de estos espacios, los cuales son propicios para la ocupación irregular de sectores de la población. Sara Landa, Mega Noticias. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración pública, estos son los cuentos 50 y vamos al número 1. Del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa al actual gobierno, se han impulsado políticas de recuperación del espacio público para reducir los índices de criminalidad, estrategia que funcionó en países como Colombia y Honduras. Suena muy bonito. Bueno, pues ¿qué crees? Que en México esa estrategia realmente ha dado muy pocos resultados porque los parques públicos han sido invadidos por comerciantes, las calles por franeleros, las banquetas por sillas y mesas de restaurantes y bares, y donde quienes menos derechos tenemos son quienes vivimos en estas colonias invadidas. Así está la cosa. Vamos a los cuentos 50, número 2. En los años 90, diversos gobiernos intentaron controlar el comercio ambulante creando plazas comerciales, bazares populares. Bueno, también sonaba bien bonito. ¿Pero qué crees? Que estos fueron victorias efímeras porque 3 décadas después vemos cómo el comercio ambulante retomó el control del espacio público y no les importa obstruir el paso de las personas por las banquetas, invaden el arroyo vehicular y bueno, ni siquiera para una carriola, una persona que vaya en silla de ruedas. Y no hay autoridad que ponga control ante las reacciones violentas de estas mafias del comercio callejero. Bueno, pues así es la realidad. Vamos a ir más adelante con más cuentos cuentos 50. Mientras tanto, vamos a un corte y regresamos aquí a Expediente CMN a través de Mega Noticias. A ver, hola, Asenet, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? Hola, ahora sí te escucho bien, ¿eh? Perfecto, yo te escucho también muy bien, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y tu disposición. No, hombre, al contrario, a la orden. Ahorita nos acomodamos. Vale. ¿Me quedo aquí, Head Producer? Vale. Gracias.
Seguimos aquí en Expedientes MN a través de toda la cadena de Mega Noticias y estamos hablando de cómo hemos ido perdiendo nuestro propio entorno, nuestras ciudades, el espacio público. Hablaremos de la gentrificación y justo para poder platicar más al respecto, déjeme darle la bienvenida y te agradezco mucho a Zenet Lavalle, vicepresidenta de Hábitat para la Humanidad México, que nos acompañes aquí en este programa Expedientes y platícanos por qué estamos perdiendo en apariencia la batalla contra las propias ciudades. Sí, buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos. Pues mira, puedo decir de manera general, como una introducción, que cada vez somos más personas quienes vivimos en ciudades y cada vez seremos más, además. Latinoamérica es además la región más urbanizada del mundo. Entonces es un hecho que tenemos que aprender a vivir en nuestras ciudades. Y que de hecho seguirán creciendo y seguiremos siendo cada vez más ciudades, más grandes, más consolidadas, con más necesidades, más retos y con cuestiones que hay que atender para tener una mejor calidad de vida. Es un hecho que vivir en las ciudades representa una ventaja por sobrevivir en otros sitios, porque tenemos a la mano los servicios públicos, los servicios privados también, pero también significa retos importantes que pues no se tienen que atender, sí, desde los entes públicos, pero también se requiere de la participación de las organizaciones, de la población y pues bueno, sí, ¿para qué número la serie de retos que existen al vivir en nuestras ciudades, como bien lo has comentado? Aunque me parece, Zenet, que estos retos han sido un poco, salvo tu mejor opinión, han sido un poco consecuencia de la mala planeación que durante décadas hemos ido viendo, ¿no? Las ciudades en general han crecido de manera desordenada. Sí, así es. En un primer momento del crecimiento de las ciudades, se pensó que la planeación tendría que ser reactiva a este crecimiento y no se previó una serie de situaciones que vivimos ahora. Ahora la planeación tiene que verse, el ordenamiento territorial tiene que verse como algo integral, es decir, algo que influye en un ecosistema complejo que está compuesto de partes que por sí mismas son una materia compleja, ¿no? Como los temas económicos, los temas sociales, las cuestiones ambientales, los retos de los propios servicios públicos y su provisión, su financiamiento. Es un tema importantísimo el financiamiento de las ciudades y esta complejidad ahora tiene que atenderse pues ya de manera evidentemente reactiva, pero también proactiva, pensando en lo que ya decía yo antes, ¿no? En esta urbanización trepidante que estamos viviendo, principalmente en lo que se llama el sur global, ¿no? Las ciudades que estamos los países que estamos en desarrollo. Principalmente, pues bueno, en el caso de Latinoamérica, en México cada vez las ciudades son más grandes, como digo, cada vez somos más personas y cada vez también es importante ponerle el ojo en la pobreza urbana, en los pobres de las ciudades. Que la pobreza urbana termina siendo mucho más lacerante que la pobreza en zonas rurales precisamente por la ausencia de estos satisfactores de infraestructura, de servicios públicos. Pero, Zenet, déjame preguntarte, ¿qué tanto transformó esta convivencia humana en las grandes ciudades la pandemia por COVID-19? Porque también cambió mucho el ritmo y la cotidianidad. Sí, así es. La pandemia lo que puso en relevancia es los problemas que ya traíamos desde antes, que ya arrastrábamos las ciudades, como son principalmente las desigualdades, ¿no? Una parte de la población que tenía que estar trabajando pese a la pandemia y a las restricciones del COVID. Y a la vez también esta conclusión tan desafortunada que ahora vemos a unos cuantos años de distancia del cese justo de la pandemia, que significa que las desigualdades se ahondaron. Los ricos se volvieron más ricos, los pobres son más pobres, cada vez tienen mayor brecha entre los grupos de población, entre los grupos de diversos ingresos, y los que sí no perdieron ni sus empleos ni sus ingresos fueron las personas de mayor
renta en este país, ¿no? Tanto en el país como en el mundo. Entonces, el COVID solo vino a demostrar algo que ya existía y que de repente, pues, perdemos un poco de vista, ¿no? Que son las enormes desigualdades. Finalmente, quiero preguntarte, ¿qué alternativas tenemos? Porque estamos enfrentando esta pérdida del espacio público, donde los restaurantes ya se agandallaron las banquetas, el comercio ambulante está en todos lados, los franeleros en las calles, y también este tema de la gentrificación que sigue generando una nueva presión. ¿Qué alternativas les ves pues en el corto, mediano y largo plazo? Sí, mira, la gentrificación, Andrés, es una evidencia más de las desigualdades y en específico, la crisis de vivienda que existe en el mundo. Y bueno, yo me enfoco mucho en México porque es el país que me interesa. La crisis de vivienda en México es innegable. No existe vivienda accesible a una cantidad enorme de personas. Y los procesos de gentrificación, porque son, digamos, diversos, varios, solo ponen en relevancia esta crisis. Las alternativas, pues, pensar siempre en vivienda social, en la vivienda para las personas de menores ingresos, en la diversificación de las ciudades, en la comunidad, crear comunidades sólidas. Eso es complejo también en un entorno de diversos ingresos económicos, pero que tiene que ser atendido. Nos da mucho gusto a quienes nos dedicamos a los temas de vivienda que esté puesto en la mira ahora a partir de la discusión de la gentrificación, porque a la final estamos hablando de una crisis de vivienda que pues no se había, digamos, visto como algo tan problemático que te está poniendo en relevancia la gentrificación. Entonces, por ahí hay intentos de los gobiernos, de algunos gobiernos, falta muchísimo más, falta concretar, pero sí hay que atender el tema de las desigualdades, el acceso a los derechos, en específico el derecho a la vivienda, es un tema importantísimo que tenemos como saldo negativo. Y que seguramente podemos platicar en otra ocasión. Asenel Lavalle, vicepresidenta de Hábitat para la Unidad de México. Yo te quiero agradecer mucho que nos hayas regalado estos minutitos, pero quiero pedirte que me regales otros segunditos más para una última ronda de preguntitas un poquito más informales, si te parece. Con todo gusto. Y esta sección, Asenel, la llevamos de bote pronto. La dinámica es muy sencilla. Yo te voy a plantear una idea y tú me la vas a resumir en una palabra o en dos palabras. ¿Te parece? Claro, con gusto. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más relajado. Vamos a la pregunta número 1. ¿Cómo defines esta realidad donde perdimos el derecho al espacio público? Desigualdades. Muy bien, vamos a la número 2. Acción de gobierno que es omisa o cómplice de grupos que controlan los espacios públicos. Capitalismo. Ni más ni menos. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cómo llamar este acto de encarecer una colonia para expulsar a sus habitantes de siempre? Acto desafortunado. Muy bien. Vamos a la cuarta y última pregunta. Un tema que tú conoces muy bien. ¿Cómo llamamos esto de una política de gobierno que niega el derecho de acceso a una vivienda digna? Omisión imperdonable. Omisión imperdonable. Asenel Lavalle, muchísimas gracias por platicar con las audiencias de Expedientes CMN aquí en Mega Noticias. Yo espero verte próximamente en otra ocasión. Gracias por tus comentarios. Y yo te pido que te quedes. Todavía tenemos mucho más aquí en Expedientes CMN.
Seguimos en Experiencia MN, seguimos hablando del caos en las ciudades, de cómo hemos perdido el espacio público, de cómo la gentrificación genera una nueva presión. Y vamos de regreso a Colima porque a pesar de que es una de las entidades más pequeñas, menos pobladas, que tiene ciudades pues, realmente muy chiquitas, pues la informalidad es un fenómeno que sigue creciendo y genera un caos en estos lugares. En Colima continúa en incremento la informalidad laboral. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo publicada el 27 de mayo de 2025, al primer trimestre del año en Colima había 373,000 personas económicamente activas. Del total, el 47.6% se encontraban en la informalidad laboral, mientras que el 18% estaban ocupadas en el sector informal. Factores, pues podemos hablar un tanto de la falta de un negocio formal o incluso la ventaja que te daría económicamente el tener un negocio particular sobre un negocio formal como tal. Un negocio informal como la volantaje pues no cubre impuestos, no cubre pagos de rentas y esto pues representa mayor ganancia para quien lo desarrolla. La formalidad es cómoda respecto a horarios y remuneraciones, pero también tiene sus lados negativos, pues se carece de prestaciones, incentivos y en ocasiones de una estabilidad financiera. El dinero que te pagan, por ejemplo, al tener tú un empleo, la verdad, está muy cara la renta. De hecho, yo no tengo casa propia, pago renta. Es cuando tú, pues, buscas la forma de emplearte y de poder sacar un poquito más, teniendo tu propio, pues, negocio. Trabajo los horarios que yo puedo disponer. En Villa de Álvarez, el comercio informal es una práctica común que se busca erradicar por parte de las autoridades. Al cierre de 2024 se contabilizaron por lo menos 650 vendedores ambulantes en la vía pública. Karina Solano, Mega Noticias. Y derivado de este tema de la gentrificación que va expulsando cada vez a más personas fuera de los centros urbanos, en Puebla la crisis ha llegado al nivel de que se están encareciendo las rentas. Puebla está viviendo un marcado proceso de gentrificación. En el primer trimestre del 2025, el precio promedio de la vivienda en la ciudad aumentó un 11.2%, superando ampliamente el promedio nacional del 8.2%. En paralelo, en 2024, los costos de departamentos crecieron un 5% y los de casas un 13%. En zonas históricas y conurbadas como San Andrés y San Pedro Cholula, se han registrado incrementos de hasta el 24% en rentas. No, pues están caros, o sea, no sé, para una persona que será zona arriba como de 8, pues no se vale, la verdad. O sea, creo que ahí también tienen que ver las personas que están rentando, bueno, a quien les van a rentar, pues a quién le están rentando, si es una persona local o si es un extranjero, ¿no? Este fenómeno responde a dos factores centrales. Tengo ahorita ya nada más uno disponible de una recámara, sala, comedor, cocina y baño, cuarto de televisión. La propiedad cuenta con zaguán eléctrico, servicio de conserje, cámaras de seguridad y está en 6,500, es máximo para un adulto. Revalorización de espacios. Proyectos como Angelópolis o intervenciones urbanas en el centro histórico despiertan interés inversionista y elevan los precios del suelo y la vivienda. Desplazamiento de población original. Habitantes de bajos ingresos se ven desplazados por familias de mayor poder adquisitivo con ingresos y escolaridad más altos. Aunque la gentrificación puede mejorar la infraestructura urbana, también genera aumentos del precio de renta y compra fuera del alcance de residentes originales. Desigualdad social con desaparición de pequeñas viviendas y proliferación de complejos verticales. Pérdida de diversidad cultural y homogénea oferta comercial, reemplazada por franquicias. Puebla avanza hacia un modelo que privilegia las ganancias inmobiliarias, pero pone en riesgo la cohesión social y la identidad de ciertas zonas. Con imágenes de Arely Domínguez para Mega Noticias, Desiree Gil. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, estamos viendo aquí el cartón de Cucho, de Saúl Herrera Cucho, monero,
que desde Guadalajara nos compartió esta imagen donde muestra este tema de la gentrificación. Aquí vemos a la Minerva vendiendo tejuino y de repente pues una extranjera vendiendo kombuchas y desplazándola en el mercado. Es parte de esta realidad de la que hemos venido aquí comentando a lo largo de este programa y que va a seguir dándonos mucho de qué hablar. Muchas gracias al buen Saúl Cucho por habernos compartido el cartón de la semana, que te lo ponemos aquí en pantalla para que lo disfrutes. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo el choro político, estos son los cuentos 50. Y vámonos al número 3. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó apenas hace unos días su plan para enfrentar la gentrificación y una de sus propuestas, muy brillantes, dice que hay que imponer una especie de tarifario para las rentas. Bueno, pues ¿qué crees? Que no es una mala idea, pero en la práctica este mercado sigue dependiendo de la ley de la oferta y la demanda y además esta propuesta de la jefa de gobierno no establece cuáles van a ser los criterios para imponer mínimos o máximos para el pago de rentas y habrá que negociar, claro, con particulares y las empresas inmobiliarias que hasta el momento han hecho del mercado de la vivienda un negocio que enriquece los bolsillos de unos cuantos. Además, esto sin olvidar que la antecesora, la hoy presidenta, firmó un acuerdo con la plataforma Airbnb para favorecer estas rentas temporales que dispararon precisamente la gentrificación. Bueno, pues así están. Cuentos 50, número 4. Otra propuesta de la jefa de gobierno es crear la Defensoría del Inquilino para que no sean víctimas de aumentos abusivos de rentas y desalojos gandallas. Bueno, suena bien padre, pero el problema es que, de facto, la jefa de gobierno considera que solo los inquilinos pueden ser víctimas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si los inquilinos son quienes se agandallan una propiedad, que se niegan a pagar renta o, peor aún, no aceptan salir de una vivienda aunque haya resoluciones al respecto? Y todavía hay un caso peor, con esta elección judicial que nos dejó personas juzgadoras que no tienen experiencia en tribunales, ¿cómo le vamos a hacer para tener juzgados especializados en materia inmobiliaria? Vamos a ver que nos lo digan. Mientras tanto, se nos acaba el tiempo de esta emisión de Expedientes, pero no nos queremos ir sin antes una breve reflexión. Las zonas urbanas del país se han convertido en botín de intereses de grupo, de mafias del comercio, de empresarios, restauranteros, de bandas criminales y en muchos casos personas funcionarias públicas que son parte de estas mafias. La mala planeación urbana hace cada vez más desigual el entorno urbano, especialmente en las grandes ciudades donde los espacios públicos nos han sido arrebatados y la vivienda se convirtió en un privilegio para una minoría. Y el resto de la población enfrenta una nueva forma de segregación social a partir del control de la especulación del espacio público y la vivienda. Como aquella película de 1950, el fenómeno de la gentrificación y los controles del espacio público están creando una nueva generación de olvidados que ni Luis Buñuel se hubiera imaginado. Y hasta aquí llegamos con Expedientes. Yo te agradezco, como siempre, el favor de tu compañía. Muchas gracias a Héctor Jiménez y a todo este maravilloso equipo de producción de Expedientes. Nos vemos en una siguiente emisión, aquí en Expedientes MN por